Majestad, gloria a su majestad, para Cristo toda gloria y todo honor. Majestad, reino de autoridad, este es su trono. Amor eternal, exaltad y adorad el nombre de Cristo, exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Cristo murió, resucitó y ahora es el Rey. Exaltad y adorad el nombre de Cristo. Exaltad y adorad a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad. Jesús murió, resucitó y ahora es el Rey, y ahora es el Rey, sí, nuestro Rey. Muy buenos días, hermanos. Hoy día es un día especial, un día en que tenemos como iglesia, ¿cierto?, estos momentos de gratitud, de alabanza y de adoración a nuestro Padre Celestial. Dios ha sido bueno todo este tiempo. Damos gracias al Señor por poder conectarnos como iglesia. Y quisiera, hermanos, leerles un pasaje de la Escritura donde nos insta el Señor, donde nos anima a que nosotros también podamos agradecerle a Él. Exhortación a la gratitud. Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ahora les invito, hermanos, a disfrutar de un mix de alabanza que nuestros hermanos tienen para que juntos podamos adorar y bendecir al Señor. Las estrellas creó y su luz imitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó,
movimiento eres yo. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, trueno surgir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en un plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecado con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Oh, oh, yeah. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy hoy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Oh, Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, te exaltaremos por siempre y siempre. Oh, yeah. Agradecemos al Señor por las alabanzas que le hemos entonado en su nombre. Ahora, hermanos, quiero que ustedes también puedan deleitarse. Hay una hermana de la Cuarta Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, nuestra hermana Ruth Salgado, que ella quiere también bendecir a su Señor con un hermoso poema. Y a continuación vamos a tener un momento de gratitud que nuestra hermana Claudia nos va a estar, cierto, orando, dando gracias al Señor. Confesión y súplica. Señor, en las primeras horas de este día que comienza, vengo a tus plantas con intensa emoción, sintiendo que en mi pecho con gran fuerza germina
el anhelo de hacerte sincera confesión. Aunque en graves peligros tú jamás me abandonaste, yo en muchas ocasiones no te quise escuchar. Y aquellos ricos dones de que tú me colmaste con manos generosas, no supe aprovechar. Ha sido mi fe débil. Fui poco diligente para llevar a otros la fuente de salud. Ha sido mi vida el talento del siervo negligente y la antorcha escondida debajo del almud. ¿Cuántas veces, ingrata, olvidé tus favores y las muchas bondades de tu gracia no las vi? Como si el sol radiante, las fuentes y las flores no fuesen bendiciones que nos vienen de ti. Señor, haz que despierte ahora mi celo adormecido. Quiero ser cual reflejo de tu gloriosa luz. Pon en mí nueva vida, y pues si fui redimida, haz que a todos proclame el triunfo de la cruz. Amén. Buenos días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares. En este momento se me ha encomendado dirigir la oración de agradecimiento. Para esto, les pido que cada uno de ustedes en sus hogares pueda cerrar sus ojos para que oremos todos juntos. Señor, en el nombre de Jesús, te agradecemos por todas las ricas bendiciones que tú nos entregas. Muchas gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos has dado. Este día especial, Señor, que tú entregaste para que cada uno de nosotros, tus hijos, podamos glorificar y honrar tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la salud, por la vida, por el trabajo, por nuestra familia, Señor, porque tú durante toda esta semana nos has acompañado, nos has cuidado de todo lo que pueda suceder. Muchas gracias, Señor, por todo esto, y te pedimos de todo corazón, Señor, que dispongas nuestra mente, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Bendice cada oración expuesta en este culto, cada alabanza, Señor, que llegue y regocije nuestros corazones, Señor mío. Muchas gracias, Señor, y te pedimos también que nos acompañes hasta el final del culto y todo el día y toda nuestra vida, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso ha sido poder agradecer a Dios, pero también es hermoso que tú puedas agradecer a través de la alabanza. Si todavía no se ha encontrado tu amigo, un buen amigo, yo te lo presento a través de esta hermosa alabanza que vamos a cantar todos juntos. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Y después que hayamos cantado, voy a dejar a nuestro pastor con la poderosa palabra del Señor. Que él ha hecho para mí, hallándome perdido e indigno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí.
más me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Sí, Señor. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Muy bien, les saludo primero que todo, hermanos, a los que están siguiendo el servicio, y quiero invitarles a que usted pueda abrir su Biblia, por favor, para que pueda ir comprobando que lo que el predicador está diciendo está en la Biblia, y de esa manera, cierto, nuestra fe esté fundada en la palabra y no en el que dirán los hombres. Hoy vamos a estar, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. Libro de Marcos, capítulo 14, versículos 12 al 26. Yo insisto, le pido por favor que usted pueda buscar en su Biblia y seguir conmigo la lectura y seguir conmigo la exposición de la palabra del Señor. Por allá, por el libro de Hechos, había una pequeña iglesia que pasa casi desapercibida, que era la de Berea, y la iglesia de Berea, dice la Escritura, que eran más nobles que los de Tesalónica. Tesalónica es una muy buena iglesia, pero Berea era más noble porque ellos escudriñaban en las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así o no. De manera que yo te invito a que tú puedas ir escudriñando en la Escritura, que a ver si lo que el pastor dice es verdad o no. ¿Ya? Yo no me siento para nada mal, al contrario. Usted tiene que hacer siempre ese ejercicio independiente de quien esté predicando, ¿cierto? Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Eso está en el versículo 12. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato, punto. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tenemos esta porción para el día de hoy. Como iglesia, Señor, hemos estado esparcidos en nuestros quehaceres durante la semana. Pero a pesar de todo aquello, Señor, en este momento tenemos un tiempo en comunión, en común. Seguimos en nuestros hogares, pero en un mismo sentir ahora nos preparamos para escuchar tu palabra. Qué grato, Señor, es poder hacer este alto y escuchar de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú perdones los pecados que hay en mi vida. El salmista decía: mi pecado está siempre delante de mí. Señor, y yo no puedo predicar tu palabra sin antes haber sido santificado por ti. Yo te pido, Señor, que tú limpies mis labios, toques mi corazón esta hora, cambies mis motivaciones, para que, Señor, aun cuando estoy predicando tu santa palabra a través de una pantalla, tu iglesia sea edificada. Y oro por mis hermanos que están detrás de la pantalla, para que tú también, Señor, les bendigas este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El relato de la Santa Cena o de la Cena del Señor. 1500 años aproximadamente, hermanos, han pasado desde que los hebreos salieron deprisa y celebraron la Pascua en Egipto hasta el relato que tenemos por delante. El relato que tenemos por delante es sumamente significativo, y cuando la iglesia se reunía acostumbrábamos o al menos yo acostumbraba a predicar este tipo de pasajes, y luego de predicar este tipo de pasajes celebrar la cena del Señor. Hoy no podemos, pero celebramos la cena hace poco, en Semana Santa. Pero tenemos este pasaje que corresponde al día de hoy, y yo le pido al Espíritu de Dios que el Espíritu de Dios me use para poder ser claro, sencillo en la exposición de la palabra del Señor. La semana pasada veíamos, hermanos amados, cómo los religiosos están buscando una ocasión para matar a Jesús, pero ellos decían no durante la Pascua porque le tenían miedo a la multitud. Al mismo tiempo, Marcos nos dice que Jesús nos hace retroceder al día sábado, donde Jesús recibió una cena, una comida en honor a él en la casa de un leproso llamado Simón, y allí María unge a Jesús con un perfume de nardo puro. Y el texto cerraba con que Judas, motivado por el amor al dinero, buscaba una ocasión donde entregar o cómo entregar al Señor Jesús. De manera que estos relatos están íntimamente relacionados. Por eso hay tanto misterio. Maestro, ¿dónde vamos a pasar la Pascua? Ni los discípulos sabían dónde ellos se iban a pasar la Pascua, porque el Señor no les declaraba abiertamente aquello para que Judas no lo entregue, porque aún no era su tiempo. Entre el versículo 11, que es donde quedamos la semana pasada, y el versículo 12 del día de hoy, hay un día de diferencia. Ha pasado un día. Ahora Marcos nos sitúa en el día jueves, un día antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La agenda sigue avanzando, la agenda divina sigue su curso. Este es el día que, como Marcos bien nos dice, es el día donde se sacrificaba el cordero pascual. Un cordero que había sido separado el lunes, y durante la semana estaba siendo observado para ser sacrificado el jueves en la tarde o el viernes
a mediodía, dependiendo si el judío vivía en el norte de Israel o en el sur de Israel. No me voy a detener allí mucho porque la explicación me llevaría mucho tiempo. Aparentemente, por el relato de hoy, Jesús no había preparado aún la cena del Señor, la cena de la Pascua, perdón, y probablemente eso fue lo que motivó a los discípulos a hacerle la pregunta: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Porque la Pascua era una cena que te requería mucha preparación. La cena de la Pascua es una cena especial que requería una preparación especial. Para celebrar la Pascua se necesitaban panes sin levadura, se necesitaba vino, se necesitaban hierbas amargas. Obviamente se necesitaba el cordero que tenía que haber sido sacrificado en el templo, guardar parte de la carne y comerlo el día de la celebración. Y se necesitaba también, hermanos, una especie de salsa amarga, de manera que, dado todos estos preparativos y todo el trabajo que llevaba a preparar todas estas cosas, los discípulos le preguntan lo que yo acabo de leer: ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Ahora escucha, de alguna manera en la soberanía divina no podemos olvidar aquello. Es importante tener eso siempre en mente cuando leemos la palabra del Señor. Dios es soberano y todas las cosas van sucediendo de acuerdo como Dios lo ha orquestado. De alguna manera, y en base a la soberanía divina, los preparativos de la cena ya estaban orquestados por Dios. Escucha cómo lo dice el versículo 3 en adelante. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decida al señor de la casa. Y el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Allí están nuestros versículos 13 al 15. Los 2 discípulos que Jesús envió, de acuerdo a lo que nos dice Lucas 22:8, fue Pedro y fue Juan. Estos 2 discípulos tienen la misión, de acuerdo al texto, de ir a la ciudad, de ir a Jerusalén. Esa es la ciudad a la que se refiere, porque Jesús ha estado en Betania, 5 o 3 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y una vez que lleguen a Jerusalén, Pedro y Juan se iban a encontrar con un hombre que lleva un cántaro de agua. Y eso no sería difícil, eso es una especie de señal divina que ellos iban a tener al entrar a la ciudad, porque tú tienes que recordar que el recoger el agua era un oficio, era un trabajo que generalmente lo hacían las mujeres y no los hombres. Pero en esta ocasión el Señor les va a decir que cuando ellos lleguen a la ciudad van a encontrar a un hombre, no a una mujer, a un hombre, a hacer la labor que debiese estar haciendo una mujer, y esa es la señal que Pedro y Juan necesitaban, ya es a ese hombre que ellos tienen que seguir. Ellos tienen que seguir, dice el Señor, a este hombre hasta el lugar donde él entre, y en ese lugar tienen que hablar no con el hombre, porque el hombre es simplemente un siervo, tal vez un esclavo. Ellos tienen que hablar con el Señor de la casa, aquel que envió a este hombre a buscar agua, y decirle: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y nuevamente, mis hermanos, esta pregunta que ellos hacen o que tienen que hacer es una especie de señal del cielo, una contraseña divina, por decirlo de alguna manera, porque el hombre va a entender inmediatamente qué maestro era el que decía aquello y a qué aposento se estaba refiriendo. Con solo escuchar esta pregunta: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?, él sabrá que tiene que pasar, que tiene que entregar un aposento que él ya había preparado para que Jesús celebre la Pascua con los suyos. Ahora, todo esto que pasó con el aposento donde Jesús va a pasar la Pascua es muy similar a lo que sucedió cuando Cristo tuvo que entrar en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Marcos 11, versículos 1 al 6 dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita,
y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. En ambos casos, tanto a la entrada de Jerusalén como el preparativo de la Pascua, Jesús envía 2 de sus discípulos con instrucciones muy precisas. En el primer caso tenían que encontrar un pollino atado y en el segundo caso tenían que encontrar a un hombre que cargaba un cántaro de agua. En ambos casos, mis hermanos, todo se cumple tal cual Jesús lo había dicho. Volviendo al relato de hoy, este señor, el amo de la casa, tenía un gran aposento alto. Y este aposento, dice el texto, ya estaba preparado y efectivamente cuando Pedro y Juan le dice que el maestro está preguntando dónde está el aposento donde yo he de pasar la Pascua junto a mis discípulos, él se los pasó. Era común en los tiempos de Jesús que las personas que vivían en Jerusalén y que tenían los medios y los espacios pasen lugares a los viajeros que venían a Jerusalén a celebrar la Pascua, le pasen habitaciones para que ellos pudiesen también celebrar esta Pascua. De manera que este hombre ya había preparado este gran aposento. El tema es que él no sabía para quién lo había preparado. Jesús se lo pidió y él lo va a pasar. El versículo 16 dice que fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. No solo hallaron al hombre del cántaro del agua, no solo dieron con el amo, sino que le dijeron y el hombre le pasó el aposento alto y ellos comenzaron a preparar la Pascua. Hermanos, lo interesante de todo esto es que, como yo te decía, los discípulos acaban de encontrar y ver que suceden las cosas tal cual Jesús se los había dicho. Y lo más probable es que en la medida en que esas cosas fueron sucediendo, los discípulos no hayan aquilatado, no le hayan tomado el peso a todas las cosas, al punto que Jesús, ya anterior a esta semana, 3 veces había anunciado su muerte y ellos todavía no lo aquilataban. Ellos iban por la vida funcionando en modo automático, como muchas veces vamos nosotros y nos vamos discerniendo las señales que Dios nos va dando, nos vamos viendo cómo Dios va obrando porque estamos en modo automático. Ellos no se dieron cuenta que todos los eventos que están sucediendo esta última semana de vida de Jesús, que nada fue un accidente, sino que todo estaba sucediendo de acuerdo a cómo Jesús lo había dicho ya de antemano. En la última semana, en esta cena, Pedro le dijo a Jesús que él lo iba a seguir hasta la muerte. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar 3 veces. Después yo me imagino a Pedro mirando los eventos hacia atrás y cayendo en sí y diciendo efectivamente todo lo que sucedió porque el maestro así lo había establecido, al punto que él me dijo a mí que yo lo iba a negar 3 veces y yo lo negué. Él dijo que uno de sus discípulos lo iba a negar y ese fui yo. Él nos dijo con anticipación que teníamos que ir a la ciudad, íbamos a encontrar un pollino y íbamos a encontrar en otra ocasión a un hombre cargando agua, y cuando todas las probabilidades estaban en contra, nosotros encontramos el pollino y encontramos al hombre tal cual él nos dijo. Ahora, si tú vas un poco más atrás, tú tiras la línea de tiempo un poco más atrás, tú te vas a dar cuenta que lo que Jesús estaba por padecer, no solo Jesús lo había dicho meses antes, años antes, sino que hubo un profeta de Dios 700 años antes, el profeta Isaías, que profetizó estas cosas tal cual sucedieron. Y si tú vas incluso más atrás, tiras la línea de tiempo más atrás aún, tú te vas a encontrar que ya en el Pentateuco, aun cuando no existían los profetas, estaba escrito todo lo que iba a padecer Jesús, que Jesús vendría al mundo, que Jesús moriría de una manera específica y que Él resucitaría. Todo eso estaba escrito ya desde los comienzos
en el Pentateuco. Y eso es precisamente, hermanos, lo que Jesús les enseñó a los caminantes de Emaús. Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, ese es el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Te das cuenta cómo la soberanía de Dios ha estado siempre llevando a cabo los planes redentores de Dios al punto de que miles de años antes, desde los tiempos de Moisés, lo que iba a pasar el día de mañana, día viernes, la cena fue el día jueves, lo que iba a suceder el día viernes había sido ya declarado por Dios con cientos, miles de años antes, al punto que Jesús le dice a estos caminantes de Emaús, o comenzó a decirle desde Moisés y pasó por todas las escrituras para poder declararles y explicarles todo lo que la escritura decían de él. Hermanos, nada sucede separado de la soberanía de Dios. Y ahí está la vida de Jesús para darnos testimonio de aquello. A veces nos suceden cosas que nosotros no podemos entender, al menos en el tiempo presente no las podemos entender y terminamos muchas veces quejándonos porque nos olvidamos que la soberanía de Dios está orquestando todo esto, pero cuando pasan los eventos y nosotros miramos hacia atrás, no hay duda que Dios ha estado orquestando todas las cosas. Volviendo al texto de hoy, los discípulos llegan y tienen que empezar a preparar la cena. Tienen que preparar el pan sin levadura, que es un recordatorio de lo rápido que fue la salida de los hebreos de Egipto una vez que Dios envió la última plaga. De hecho, en la Pascua, mis hermanos, se tenía que sacar toda la levadura que había en una casa. Toda levadura que la gente pudiera tener en la casa tenía que ser sacada de la casa en la celebración de la Pascua. Y mientras la gente buscaba la levadura en la casa, ellos tenían que hacer una oración y la oración era algo similar a esto. Bendito seas, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado por tus mandamientos y nos has mandado limpiar la casa de la levadura. Ellos tenían que recitar esta oración mientras buscaban la levadura para poder sacarla de la casa. Y una vez que terminaban de sacar toda la levadura que podría haber en la casa, ellos tenían que orar nuevamente y decir, toda la levadura que hay en mi posesión, la que he visto y la que no he visto, quede anulada y sea considerada como polvo de la tierra. Requería un preparativo. Tenían que tener vino que se tomaba en agradecimiento por lo que Dios le había dado durante todo el tiempo y para recordar también algunas promesas de Dios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, en la cena de la Pascua habían 4 copas de vino mezcladas con agua y recordaban estas 4 copas, 4 promesas que Dios había hecho. Promesa número 1, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Promesa número 2 que tenían que recordar, os libraré de su servidumbre. Promesa número 3, os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Promesa número 4, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Y estas 4 promesas, mis hermanos, están contenidas en un solo versículo en Éxodo 6:6, de manera que cada copa representaba una parte o una promesa que ellos tenían que recordar precisamente en la Pascua. Otro de los preparativos que tenía que haber allí o ingrediente que requería esta cena era un tazón de agua salada, un tazón con agua salada, que era un recordatorio de las lágrimas que fueron derramadas en Egipto y también un recordatorio de cómo Dios de manera sobrenatural abrió el mar muerto. Tenían que tener una pasta también llamada jaroshet, que es la pasta que se untaba donde se untaba el pan y es la pasta donde Judas unta juntamente con Jesús como una señal de que él era el traidor. Esta pasta era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y almendras que le recordaba esta pasta porque todo tenía un simbolismo. Esta pasta, que era una mezcla de varios dátiles, les recordaba permanentemente la arcilla con la que los hebreos tuvieron que hacer ladrillos en Egipto. Ellos le ponían unos palos a esta pasta, unos palos de canela, para recordar también la paja que contenía los ladrillos. Insisto, la Pascua era un recordatorio permanente de lo que ellos habían vivido en el pasado y cómo Dios los había librado. Tenían que tener hierbas amargas.
que era un recordatorio de los años de esclavitud que los israelitas vivieron en Egipto. Y por último estaba el cordero que se comía en la Pascua y que les recordaba que fue gracias a la sangre del cordero en las puertas, en los dinteles, que los hijos de los hebreos no murieron con la 10ª plaga. De manera que, mis hermanos, esta era una cena, insisto, altamente significativa, en donde los padres también daban a conocer a los hijos lo que Dios había hecho en ellos, en el pueblo hebreo, de acuerdo a Éxodo 12, 24 al 27. Ahora tú vas entendiendo la preocupación de los discípulos cuando le preguntan, maestro, ¿y dónde vamos a hacer los preparativos para tomar la Pascua? Maestro, se nos está pasando el tiempo y el trabajo es arduo. No es una cena que se prepare de un momento a otro. Tenemos que buscar los ingredientes, tenemos que hacer la pasta, tenemos que hacer el cordero, tenemos que preocuparnos por el vino, tenemos que hacer tantas cosas, maestro. ¿Dónde vamos a pasar la Pascua? Esa es la preocupación de los discípulos. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Es en este momento, hermanos, entre el versículo 17 y versículo 18, cuando llegaron de Betania a Jerusalén, que Jesús le lava los pies a sus discípulos. Este lavamiento de pies ocurrió en la cena de la Pascua, cuando los discípulos y Jesús ya estaban cenando. Dice Juan 13, versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso en agua un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y es en medio de este lavamiento que Cristo está haciendo de los pies de los discípulos que Él hace unas declaraciones acerca de la traición de Judas. Juan 13:10, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. De los 12, Jesús sabía que uno al que incluso él le va a lavar los pies, más tarde lo va a traicionar, lo va a entregar. Y esto, hermanos, en cierta manera es la primera declaración que Jesús hace de que uno de los 12 es un traidor. Juan también nos dice que Jesús esa noche, en el versículo 21 del capítulo 13, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Nota cómo Jesús se conmovió en espíritu antes de hacer esta declaración. Y una vez que está conmovido desde su espíritu, dice, yo les digo que en verdad uno de vosotros me va a entregar. Jesús no va a ser entregado, hermanos, por uno de la multitud que viene de tanto en tanto a escuchar sus enseñanzas. No, Jesús está diciendo que uno de los 12 que está sentado en la mesa junto con él, esa noche lo va a entregar. Jesús ya ha comido, lo hemos visto a lo largo de la serie de Marcos, con fariseos. Y Jesús comía con ellos aún sabiendo, y aunque todo el mundo sabía que los fariseos buscaban una ocasión para matar a Jesús. Pero en esta ocasión es una cena íntima donde aparentemente los enemigos están fuera. Es una cena entre amigos, entre camaradas. Sin embargo, Jesús sabe que el traidor no está fuera, el traidor está dentro, en el mismo grupo de los 12. Y si tú recuerdas, hasta este momento Jesús ha hecho 3 declaraciones. Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10, de que el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén, va a ser entregado, va a morir, pero va a resucitar. Pero Jesús siempre ha dicho que va a ser entregado. Ahora recién está diciendo que el que lo va a entregar va a ser uno de los 12. Eso obviamente, mis hermanos, va a calar hondo en los discípulos. Es una noticia, una
una enseñanza no fácil de digerir. Escucha cómo lo dice el versículo 19. Entonces ellos, los discípulos obviamente, comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Nota la cena, lo que debiese ser una cena al menos de alegría, de recordar lo que Dios había hecho y que ahora ellos no eran esclavos, sino que eran la nación, el pueblo de Dios, viviendo en la tierra que Dios le había prometido a sus padres. Se convirtió en una cena donde los discípulos ahora están tristes. Y se están preguntando, ¿seré yo el que va a traicionar a Jesús, al Maestro, a nuestro amigo? Y los discípulos no solo están tristes, sino que el texto dice que Jesús está conmovido desde su espíritu. Esa es, mi hermano, la imagen, el cuadro que grafica mejor la Santa Cena. Y es a partir de la tristeza de los discípulos que ellos comienzan a preguntar uno por uno, ¿seré yo? Osvaldo Vena, en su comentario de Marcos, nos dice que esa pregunta, ¿seré yo?, es una pregunta retórica que esperaba tener por respuesta un no. De manera que cuando ellos preguntan, Maestro, ¿seré yo?, ellos estaban esperando la respuesta no, porque ellos se veían a sí mismos incapaces de poder traicionar a Jesús. De la misma manera que Pedro en esa cena se veía incapaz de negar a Jesús, nadie creía que lo que Jesús está diciendo podía ser realidad. Otro comentarista bíblico, Simon Kistemaker, comentando precisamente este versículo, dice lo siguiente: 11 corazones, los de los 12 menos Judas Iscariote, 11 corazones llenos de dudas. Cada uno de estos 11 hombres siente que no es posible que pueda ser él a quien el Señor se refiere. No obstante, uno nunca lo puede saber. Así que uno a uno, cada uno de ellos, sobrecogidos de cierto espanto respecto a sí mismo, pregunta, ¿no soy yo, verdad? Ellos no pueden concebir lo que están escuchando y ellos empiezan con cierto espanto, dice Kistemaker, a preguntar, Maestro, dime que no soy yo, dime que no soy yo. Los discípulos sienten que ellos son incapaces de traicionar al Maestro, por eso su pregunta está hecha de una manera tal que ellos esperan una respuesta, no, no eres tú. Pero la verdad, mis hermanos, es que nuestro corazón, el corazón del hombre es tan engañoso que al primero que engaña no es al otro, es a nosotros mismos. Nuestro corazón nos ciega a cosas que nosotros pensamos que somos incapaces de hacer, pero que efectivamente podemos hacer. De hecho, si tú le preguntas a Pedro o tú le dices a Pedro que luego de esta cena, él fue el que preparó la cena, que él está preparando precisamente la cena donde va a negar 3 veces a Jesús, Pedro te hubiese acusado con el pastor de que tú andas diciendo falso testimonio de él. Si tú vas donde David, quien es considerado un hombre conforme al corazón de Dios, y decirle, David, tú vas a poner en jaque al reino por un pecado de adulterio, David te hubiese mandado al calabozo por injuriar al rey. ¿Cómo se te ocurre decirle eso a un hombre que ha sido considerado y escogido por Dios? Un hombre que la Escritura dice que yo tengo un corazón conforme al de Dios. ¿Cómo tú me vas a acusar de adulterio? Imposible. Yo he escrito más salmos que nadie, yo le he cantado al Señor más que nadie. ¿Cómo tú te atreves a venir a decirme que yo puedo cometer adulterio? Porque el corazón humano, hermanos, nos ciega y nos hace pensar que nosotros no somos capaces de llegar a traspasar ciertas líneas, pero que efectivamente con el paso del tiempo terminamos traspasando. Yo no sé si a ti te ha pasado. Espero que yo no sea el único, pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos terminado sorprendiendo de nosotros mismos?
Y luego de compartir con ciertas personas o de hacer cosas, nosotros nos decimos a nosotros mismos, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Por qué dije eso? Eso que dije no lo debía haber dicho. Porque terminamos haciendo cosas o diciendo cosas que según nosotros nunca hubiésemos dicho o hecho. Hermanos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Y el único que lo conoce es el Señor. Cuando tú piensas que puedes llegar a conocer tu corazón, es porque has sido víctima del engaño precisamente de tu corazón. El único que lo conoce es el Señor y nos hace creer nuestro corazón que nosotros nunca traspasaríamos ciertos límites, pero con frecuencia los traspasamos sin darnos cuenta. Versículo 20. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12. Están todos preguntando, maestro, ¿seré yo? Y Jesús le dice, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. Nuevamente, hermanos, nota cómo Jesús no solo sabe que hay un traidor, sino que Jesús dice, el traidor está cerca mío. Algunos han postulado que habían varias fuentes de esta pasta de dátiles, de manera que como eran varias fuentes para untar el pan, nadie pudo discernir lo que Jesús estaba diciendo, porque en el fondo iban untando de fuente en fuente, de manera que todos están pasando en cierta manera por la fuente por donde Jesús está untando. Pero Jesús sabe de quién está hablando. Escucha lo que dice Juan 6:70. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Porque Judas puede parecer un discípulo, pero Jesús sabe que es un diablo. Los otros 11 al parecer tenían una buena impresión de Judas. Judas tenía buena reputación frente a los demás, pero Jesús siempre supo lo que había en el corazón de Judas. Judas puede engañar a los 11 porque nadie está sospechando de él, pero no puede engañar a Jesús. De la misma manera, mis hermanos, que nosotros hoy podemos estar en pecado y engañar a los demás, pero no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Dios, mis hermanos, es el que escudriña los corazones y conoce lo profundo de nuestro ser y aprueba o reprueba por lo interno, no por lo externo. No por lo externo. Versículo 21. A la verdad, dice Jesús, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, porque nada es improvisado, todo fue profetizado. Lo que está pasando porque está escrito de él. Aún la traición de Judas es algo que está orquestado por Dios. Pero aunque está orquestado por Dios, Judas sigue siendo responsable de su traición. De ahí que Jesús dice, más ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, el que Cristo dijese eso de un hombre es porque lo que realmente le espera a Judas es terrible. Es terrible al punto que Jesús le dice, Judas, bueno te hubiese sido a ti no venir a este mundo, porque aunque está ejerciéndose la soberanía de Dios, tú sigues siendo responsable por tu pecado. Dura cosa, mis hermanos, es caer en manos del Dios vivo, y esas palabras literalmente pueden ser aplicadas a la vida de Judas. Imagina por un momento, volvamos un momento a la mesa, a la cena, porque Judas está escuchando todo esto. Judas escuchó esto, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay
Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas está escuchando. Pero sabes, a pesar de que está escuchando, Judas va a seguir adelante con su traición. Judas no va a tomar atención a la advertencia de Jesús. Judas perfectamente podría haberse arrepentido, pero él no quiso y siguió adelante porque el amor al dinero ya era más fuerte. Tal vez alguien esté pensando, pastor, usted está diciendo que si Judas se hubiese arrepentido, Cristo lo hubiese perdonado. Sí. Porque Cristo mismo dijo, mis hermanos, que no hay pecado imperdonable, solo uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y Judas no ha blasfemado contra el Espíritu de Dios. De hecho, Pedro y Judas cometieron, hermanos, el mismo pecado prácticamente esa noche. La negación de Cristo. Uno se arrepintió y el otro no. Uno está en el cielo esta hora y el otro está precisamente en el infierno. Porque, hermanos, tú tienes que recordar que todo aquel que se arrepiente encuentra perdón. Todo aquel que se arrepiente encuentra perdón, pero todo aquel que persiste en su pecado va a terminar en condenación. Y Judas quiso persistir en su pecado de manera que él terminó siendo condenado. Nosotros sabemos por la Escritura que más tarde Judas va a entregar a Jesús con un beso. Judas se va a ahorcar y que su cuerpo va a caer y prácticamente va a explotar. Tal vez como un anticipo gráfico de lo que sería su entrada al infierno de fuego, no lo sabemos, pero la muerte de Jesús fue horrenda. La forma en que cayó su cuerpo y explotó lo fue aún más horrendo. Él no se detuvo, él quiso seguir. A pesar de que Jesús le está diciendo, Judas, yo conozco tus planes. Judas, yo te advierto, si tú lo haces se va a cumplir solamente la Escritura, pero si tú lo haces, si tú sigues adelante, yo te digo que bueno te hubiese sido no haber nacido. Volviendo a la cena, versículo 22, la cena, la Pascua continúa, están tristes, están preocupados. Pero seguían comiendo. La Pascua hay que celebrarla, es una fiesta solemne. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Lo primero, hermanos, que se hacía en una cena, en la Pascua, era que el cabeza del hogar, el cabeza de familia, el hombre, en este caso, como son puros hombres, el cabeza, el maestro es Cristo, tomaba la primera copa, eran 4 que recordaban 4 promesas, yo te lo acabo de decir, él la tenía que bendecir y de ahí bebían todos de la misma copa. Luego se lavaban las manos en un acto de purificación. Luego se comía un pedazo de perejil remojado en el agua salada, lo que les recordaba, como yo te acabo de decir, las lágrimas de los hebreos en Egipto. Luego se volvían a lavar las manos para partir el pan. En la Pascua tradicional, cuando el que está presidiendo la cena repartía el pan, también tenía que hacer una oración, y la oración era esta: bendito seas tú, nuestro Padre en el cielo, que nos das hoy el pan que necesitamos. Era una oración de agradecimiento porque Dios siempre había provisto todas sus necesidades. Aún en el desierto, Dios le había dado maná del cielo. Pero Cristo hace una oración diferente, parte el pan y dice, tomad, este es mi cuerpo. Imagina, hermano amado, lo que pasó por la mente de los discípulos al escuchar lo que Jesús no solo no decía lo que tenía que haber dicho, sino que ahora estaba diciendo una cosa que aparentemente no tenía que haber dicho. Él está diciendo, el pan representa mi cuerpo. Y no solo eso, sino que hace algo más, versículo 23. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada.
Esta tiene que haber sido la tercera copa, de acuerdo al orden en que se celebraba la cena. Jesús toma la copa, da gracias. Para dar gracias también se tenía que hacer una oración. Y la oración era esta: bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que has creado el fruto de la vid. Ellos tenían que orar aquello. Jesús pasó la copa, los discípulos bebieron, y una vez que han bebido, Jesús le dice: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Porque la copa estaba tipificando, mis hermanos, la sangre de Jesús, que más tarde sería derramada por muchos. No por todos, como creen algunos, por muchos. Este es un pacto, un nuevo pacto. Jesús está poniéndole fin al antiguo pacto en el aposento alto y está dando entrada o inicio al nuevo pacto. El antiguo pacto está registrado en Éxodo 24:8, donde dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y para que no solo, hermanos, sea entrega de información, la explicación de la palabra, permíteme hacer un par de aplicaciones. Número 1, nosotros sabemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, de manera que cuando Jesús derramó su sangre de una vez y para siempre, todos nuestros pecados fueron cubiertos. Todos nuestros pecados fueron perdonados. No importa el color, el tamaño, el lugar, el nombre del pecado, todos nuestros pecados tienen perdón porque fueron perdonados allá en la cruz del Calvario. Número 2, nuestro pecado, mis hermanos, no es algo de menor importancia. Es algo que para que sea perdonado, Dios tuvo que castigar a su único hijo, ponerlo en una cruz, matarlo y posteriormente resucitarlo. El pecado no es algo que Dios se toma a la ligera. Insisto, para perdonar nuestro pecado, Dios tuvo que tomar a su hijo, a su único hijo, a su hijo amado, ponerlo en una cruz, hacerlo el espectáculo público de todo el mundo, por nosotros. Por eso Pablo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Número 3. El primer pacto era exclusivo, hermanos, para el pueblo de Israel. El segundo pacto, este mejor pacto, nos cubre a todos los que Dios ha llamado, seamos judíos o seamos gentiles. Eso me lleva a mi cuarta aplicación. Jesús derramó, mis hermanos, su sangre no por todos. No por todos, aunque hay algunos que insisten que Jesús murió por todos. Jesús no murió por todos. Él derramó su sangre por muchos y muchos no es todo. Y eso nos tiene que llevar a agradecer, hermanos, eternamente, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Cuando tú entiendes que Cristo no murió por todos, que Cristo sí murió por muchos, y tú eres parte de esos muchos, tú tienes que vivir en agradecimiento continuo, porque Dios puso sus ojos en ti antes de la fundación del mundo para que tú fueses ahora sin mancha, santo y sin mancha delante de Él. Cristo murió por ti. El hecho de que tú estés escuchando y participando de un culto para glorificar el nombre de Dios y hayan otros que no lo estén haciendo es una evidencia de que Cristo no ha muerto por todos, pero sí murió por ti. Versículo 25. De cierto os digo, dice Jesús, que no beberé más el fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Algunos han dicho que esta es la cuarta copa. Y eso tiene sentido si pensamos que esta cuarta copa, cuando se tomaba, se decía lo siguiente: os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios.
Será, mis hermanos, en las bodas del Cordero que Cristo tomará esta cuarta copa, que en cierta manera también quedó inconclusa en esa Pascua, y nos tomará como pueblo de Él y será nuestro Dios. Cuando hubieron cenado, dice Marcos en el 26, versículo 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Jalel, Salmo 115 al 118, que se cantaban después de haber cenado la Pascua. Y salieron al monte de los olivos, que es lo que vamos a seguir viendo la próxima semana. Hermanos, esta cena es altamente significativa, porque Israel la celebró por 1500 años, recordando una liberación étnica, una liberación física, de una opresión física, de una esclavitud física, pero ahora Dios la ha convertido en la cena del Señor y nosotros tenemos que celebrarla, pero recordando una liberación no étnica, sino que una liberación espiritual, porque no son hijos de Abraham los descendientes de la carne, sino los que creen en el Hijo de Dios. Tenemos que recordar que Cristo en unas horas más va a estar colgando de una cruz. Aun cuando el veredicto del Antiguo Testamento es maldito aquel que es colgado en un madero por ti y por mí. Él va a ir a la cruz de acuerdo a la agenda del Padre, pero motivado por amor. Y dice Isaías que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Gloria al Señor, hermano, porque todo esto que está pasando y que nosotros podemos verlo con 2000 años de desfase, sucedió por nosotros. Sucedió por ti, sucedió por mí. Cuando Cristo está cenando y está pensando en ir a la cruz, tú estabas en la mente de Cristo. Tú estabas en la mente de Cristo. Jesús te estaba viendo a ti y estaba quedó satisfecho al saber que esas horas terribles que vienen por delante significarían tu liberación del pecado. Cristo te estaba mirando a ti, te estaba viendo a ti, cómo Él te iba a librar a ti del pecado. Porque Cristo no va improvisando sobre la marcha. No, la Escritura dice que a los que Él salvó, los salvó porque los conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos había separado. Nosotros llegamos a este mundo en este tiempo, pero Dios nos había pensado antes de la fundación del mundo y sabía que cuando entremos en el escenario de este mundo íbamos a venir en pecado, y Dios había preparado en la persona de Jesús la manera de poder santificarnos, de poder perdonarnos para que pasemos una eternidad junto a Él. Hermano, eso te causa gozo. Eso te causa alegría al saber que Cristo pensaba en ti. Eso te impulsa a vivir una vida de gratitud, de agradecimiento continuo delante de Dios. Qué bueno es nuestro Señor, qué bueno es nuestro Dios, que no solo padeció físicamente por nuestros pecados, padeció incluso emocionalmente. Tuvo que tragarse, permítame la expresión, tragarse la humillación, el desprecio, la traición por ti y por mí. ¿Cómo no vamos a darle gracias al Señor si Él es tan bueno? Te invito a tener un momento de oración para ya terminar este tiempo. El tiempo ya se ha ido. Oramos al Señor en gratitud. Padre, gracias por Jesús. Porque ahora, Señor, nos sumergimos en sus últimas horas de vida. Comenzamos a ver, Señor, que Él ya comenzaba a experimentar esta, Señor, angustia interna. No solo por la cruz que viene, producto de los enemigos, sino que ha comenzado ya a sufrir la traición de sus amigos, de sus discípulos. Oh, cuántas cosas tuvo que padecer Cristo por nosotros.
Y Él lo hizo con gozo, dice la Escritura, aun cuando sabía todo lo que tenía que pasar. Él afirmó su rostro y fue a Jerusalén, dice tu palabra. Y allí fue muerto, allí fue humillado, allí fue azotado, escarnecido, escupido por los hombres. Y lo peor aún, allí fue, Señor, el recipiente de la ira divina por mi pecado. Oh Señor, gracias por Jesús. Gracias por Jesús, porque Él es el justo que fue a la cruz por nosotros los injustos, para que nosotros ahora seamos hechos justicia de Dios en Él. Gloria al Señor, gloria a ti Padre por enviar a Jesús a librarnos, a limpiarnos, a santificarnos. Gracias porque el sacrificio de Cristo nos recuerda también lo que Pablo dice en Romanos 8, que a los que tú conociste, a esos también tú llamaste, a los que llamaste santificaste, porque nos habías predestinado. Y una vez que nos has llamado, nos has santificado y nos vas a justificar para que estemos toda la eternidad alabando tu glorioso y santo nombre. Gracias, Padre, por habernos amado. Porque todo lo que vemos aquí en tu palabra no lo podemos separar ni de tu soberanía, pero mucho menos de tu amor. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, a mis hermanos, que cuando nuestra fe comienza a decaer, cuando vengan los cuestionamientos, ¿me amará Dios? ¿No me amará Dios? ¿Me perdonará Dios por lo que he pecado? Recuérdanos estos episodios, Padre eterno. Recuérdanos tu palabra que nos muestra que sí, tú nos amas, que Cristo nos ama con amor eterno, con amor inmutable. Honramos y glorificamos tu nombre en Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados. Nos vemos. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos, como acostumbra decir, porque es una verdad. Es la manera que tenemos de vernos en las actividades de la semana. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por su palabra bendita que ha hablado a nuestros corazones. También queremos agradecer en forma muy especial a cada hermano, a cada persona que se ha conectado hoy día para disfrutar de este hermoso culto que hemos elevado como gratitud a nuestro Padre Celestial. Queremos bendecirles, queremos que el Señor bendiga grandemente a su familia y también voy a dejar a mi hermana Sonia que nos va a despedir con la oración y posteriormente nos vamos, ¿cierto?, también a retirar del culto, alabando y glorificando al Señor con este hermoso himno en el Monte del Calvario. Que el Señor les bendiga. Amada Iglesia, les invito a inclinar sus rostros en reverencia al Señor. Vamos a orar para despedir este culto con su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, para agradecerte porque has hecho posible que podamos disfrutar de tu palabra en esta hora y de todas las actividades realizadas en este hermoso culto. Guárdanos, líbranos de todo mal. Bendice nuestros hogares, bendice a los niños, a los jóvenes, a nuestros adultos mayores, a nuestro pastor, a su familia y a todos aquellos que te necesitan en este momento. Tú seas con ellos, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, a caminar siempre tomados de tu mano poderosa. Permanece, Señor, siempre en nuestros corazones y así estar siempre seguros que no estamos solos, que tú vas con nosotros. Guíanos en todo momento. Gracias por tu grande y eterno amor. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada Iglesia, y todos aquellos que se han sumado en estas transmisiones, les invito a leer abundantemente la palabra del Señor en esta semana. Así como dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén.
La palabra de Dios es el rico tesoro que habita dentro de nosotros. Es la fuente de sabiduría que nos instruye, nos aconseja para no equivocarnos, nos hace ver lo que está mal, nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto en nuestras vidas. Muy bien, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y nos vemos en otra oportunidad, si así Dios lo permite. Amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar almas del pecado. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de esa cruz, mi corona Jesús me dará.
siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria ver.